Ángel Piedra. Esto es En Plática con el Inge y hoy les tengo una gran invitada, María Guadalupe Martínez, que bueno, yo la conocí como parte del club de robótica de ahí, del Tecnológico de Coatzacoalcos, todo ese equipo que fue mítico en su momento, con tantos amigos que tuvimos. Aquí el profe Rangel ya estuvo presente, todos ellos pues han sido gran parte de la robótica en México, pero pues hay una historia, ¿no? Empezaron desde alguna parte, fueron parte del club, terminaron la carrera y a partir de ahí pues se vuelve más interesante. Inge, bienvenida, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Inge, buenas noches. Muy bien, la verdad, pues agradecida contigo por el espacio y a compartir como todos estos recuerdos, ¿no? Que siempre es muy bonito, irnos atrás tantito y ver toda la trayectoria, ¿no? Todo lo que se ha dejado ahorita por lo del COVID, pero cada que se platica yo siento que se disfruta otra vez, ¿no? Tienes como la misma adrenalina que se vive, ¿no? O que se vivían en estas actividades. Entonces, muy, muy agradecida con usted por estar, por la invitación y por estar aquí, pues charlando, ¿no? No, pues gracias a ti por aceptar la invitación y pues es un gusto saber pues que ya después de las competencias de robótica, saber que sigue habiendo vida, que hay espacios de trabajo para las mujeres, que de repente ahorita está muy de moda decir que no hay espacio para las mujeres y el machismo y el feminismo y todo este tipo de cosas. Pero bueno, platícanos ahorita qué es lo que haces, a qué te dedicas. Yo más o menos ya vi que andas en la parte académica, pero qué es lo que estás haciendo en este momento? Sí, bueno, justo después de, como tú comentas, la ingeniería, del concurso y todo, por ahí sabes que intentamos hacer como un proyecto, ¿no? Poner una empresa. De hecho, aquí en Coatzacoalcos fue la primera empresa que empezó a dar cursos y talleres de robótica, ¿no? Ahí por el 2016 aproximadamente. Después de eso, la verdad, entrar como en ese rollo de dar las clases a los niños, de hacer como toda esta planeación didáctica, sí me dio como mucho enfoque, ¿no? Que desde ahí se puede empezar a trabajar con todos ellos, desde ahí ellos pueden empezar a aprender, ¿no? Toda esta parte de la automatización de su entorno, porque realmente es ya del entorno, ¿no? Que tenemos. Y me gustó mucho que ya me decidí por una maestría en ciencias de la educación para ya dedicarme como de lleno a esta parte. Y también me gustó todavía un poquito más porque pues conoces, ¿no? A fondo cómo está como todo el sistema educativo de nuestro país. Y bueno, ya eso me llevó hasta un colegio aquí en Coatzacoalcos, donde todavía me dio chance y me dieron oportunidad por ahí de llevar a unos niños de bachillerato a Ecuador en el 2020. Llegamos y al otro día creo que habían cerrado ya el aeropuerto de Ecuador, entonces, pues sí, todavía me tocó ir, ya arrasando la pandemia, pero pues fue una muy bonita experiencia, ¿no? Fue como mi primer equipo ya como asesora, ¿no? Ya no iba pues como estudiante, como participante, ¿no? Yo trataba como de replicar todas estas actividades que hacíamos en el club conmigo, con ellos, ¿no? Entonces, que tuvieran como las mismas enseñanzas y al final te das cuenta que son otras generaciones, que tienes que agarrar tu ritmo y también encontrarles el ritmo, ¿no? Entonces, fue muy bonito, muy, muy bonito. Fue el tercer concurso ya que llevaba yo a los chicos. Y bueno, de ahí llegó la pandemia. Usted sabe que complicó como toda la situación de la robótica en todos los colegios, ¿no? Entonces ya pues me ofrecieron por ahí un puesto era maker de contenido, que justamente es de una empresa del Estado de México, ¿no? Es una escuela que nació con la pandemia, se llama Lix, y entonces estaban buscando a personas para generar el contenido educativo, ¿no? Ellos tienen como un modelo basado en STEAM, entonces es mucho pues estaba muy pegado a lo que yo traía, ¿no? Que era de que los niños aprendían haciendo las cosas, ¿no? No nada más escribiéndolas, no nada más exponiendo, ¿no? Era de que tenían que hacer las cosas, tenían que hacer equipo, pues toda esa estructura con la que nosotros aprendimos a través de los concursos, ¿no? Entonces, y además eran ciencias exactas y que se podía combinar, ¿no? Con programación y era libre, ¿no? Nosotros éramos libres de hacer las actividades y yo dije, no, pues qué padre que tengamos el poder, ¿no? De decidir o de poder decir, a mí me hubiera gustado aprender esto de pequeño y de esta forma, entonces,
pues ya le entramos, ¿no? A ese proyecto. Ahorita ya llevo un año con ellos. Cambiaron un poquito las cosas, pero ya sigo ahí. Ahorita el puesto que tengo es de líder de ciencias exactas justamente, entonces ya es un poquito más de coordinación de los proyectos, ya no es tanto de estarlos haciendo desde cero, ¿no? Y tanto de matemáticas como física, también en la parte de bachillerato, pues bueno, colaboro con ellos dando las clases de matemáticas ahí a los niños de su bachillerato. Entonces, básicamente trabajo en línea, trabajo en casa, y es muy bonita la escuela, la verdad. En el verano me invitaron para trabajar en las actividades presenciales. Afortunadamente no tuvieron como ningún percance con ningún niño y por eso continuaron sus actividades, ¿no? Se mantuvo como muy buena la organización en esa parte y pues nada, ¿no? Seguimos ahí con ellos y definitivamente es algo que a mí me apasiona mucho, ¿no? Me mueve mucho el hecho de que los niños aprendan todas estas cosas. Sí, pues es muy interesante y más ahorita que pues que es en línea, el reto es diferente, ¿no? Yo creo que el reto está ya más fuerte ahorita que las cosas son en línea y pues hay que pensarle e idear cómo hacer que los niños se entretengan y no perderlos, ¿no? Porque al final del día cuando estás en clases con ellos, pues si estando en presenciales se pierden, pues ahora en línea pues se complica un poquito más, ¿no? Sí, sí, exacto. Justo ese reto es el que más me gustó porque ellos decían, nuestro modelo educativo es basado en STEAM, en proyectos, nos enseñaron como toda esta parte del mindset que traen y justo es lo que yo pues había defendido, ¿no? Y decía, sí las actividades había que hacerlas, pero el 60% de las actividades, aunque se dieran online, pues tenían que ser físicas, ¿no? No tenían que estar frente a la computadora. Entonces, era un reto grandísimo y justo porque estaba comenzando la pandemia, para todos era nuevo, ¿no? Entonces, sí, lo logramos, la verdad es que se hicieron muchas cosas buenas, nació un club de mate por ahí con los chicos de secundaria, porque pues bueno, era contenido de tanto de primaria como secundaria y también las clases de bachillerato, ¿no? Entonces, se lograron cosas muy, muy bonitas, se compartió también la experiencia, ¿no? Que teníamos los makers de contenido y pues ellos encantados de saber que había gente especializada investigando nada más la manera para que ellos pudieran aprender, ¿no? Que no eran libros de años, que no eran libros que otras personas estaban haciendo, ¿no? Era contenido que personas que tenían experiencia en cada una de sus áreas estaban realizando, ¿no? Porque así como está ciencias exactas, está la parte de humanidades, la parte de sociales, tienen geógrafos egresados de la UNAM haciendo las actividades, ¿no? Entonces, es un trabajo mucho de investigación, ¿no? Es algo que cuando tú te metes a esta parte dices, es como lo ideal, ¿no? Que realmente no, no copiemos, ¿no? Modelos donde pues sabemos que no va a funcionar porque no tenemos el mismo contexto, ¿no? Entonces, pues es algo que es ideal, ¿no? Porque se está haciendo para los niños que ya se conocen, que ya traen un perfil, etcétera, ¿no? Entonces, algo muy, muy interesante y como tú comentas, pues todo un reto, ¿no? Es todo un reto tener como tu propio modelo educativo y poder decir, tengo gente especializada en el área investigando y haciéndolo, ¿no? Entonces, no son personas que no sepan, son personas que saben exactamente lo que están haciendo, ¿no? Entonces, es muy bonito. Pero es que así debería ser, ¿no? Porque al final del día, bueno, a mí me pasó en la UNAM, imagínate, llegó un profe a dar su clase con su cuaderno, creo que de cuando era alumno, y pues a copiar todo lo que estaba en el cuaderno en el pizarrón, ¿no? Y si alguien le increpaba, si alguien le decía algo, pues él decía con todo el orgullo del mundo, bueno, pues es que yo tengo 20 años dando esta clase. Y uno por dentro, sin poderle decir nada, pues que no se quiso superar en la vida o que no quiso hacer otra cosa porque sigue usando el mismo cuaderno amarillo en todo este tiempo, ¿no? Y lo que tú mencionas, pues es muy importante porque pues ya no es el mismo contexto, no es el mismo nivel de atención de los jóvenes ni de los niños. Eh, el hecho de que tú entiendas de que cada niño tiene su forma de aprendizaje y a lo mejor no solo lo entiendas, sino que lo aproveches para enseñarle a él y a los que vienen detrás mejor todo lo que tienen que aprender,
pues es lo mejor y lo ideal que debería pasar en cualquier escuela, ¿no? Pero bueno, en este caso es una escuela privada y pues lo quieren hacer de la mejor manera posible. Así es, la verdad es que sí, es lo ideal, ¿no? Justo es la parte que me parece que falta, que te comentaba ya una vez entrada en la maestría todavía me apasionó más, porque digo, pues realmente no tenemos investigadores. Entonces, digo, no tenemos gente especializada o no tenemos investigadores que realmente estén pues cambiando esta parte, ¿no? Vamos como depurando nada más modelos tras modelos y probando y cada sexenio, entonces nunca vemos como un resultado exacto y tampoco algo que hagamos hecho, que se haya realizado por nosotros mismos, ¿no? Sí, así es. Oye, ¿y cómo fue el cambio de ingeniería a ciencias de la educación? Pues fue muy interesante, te comento que pues precisamente fue por los niños. Yo me dedicaba como a dar los talleres, ¿sabes? Conoces al equipo del CEDIR, cómo era, ¿no? Era de, no, pues yo me agarro como el grupo de los jóvenes, de los chavitos, los más grandes, ¿no? Entonces, y pues era la única chica, me parece que en ese tiempo, en Ion Robotics, y pues de María, pues te vas con los pequeños, ¿no? Entonces, porque pues mamás, papás tienen más confianza, ¿no? Entonces, pues era muy bonito, la verdad esa etapa fue muy bonita porque también ibas aprendiendo con ellos, ¿no? Entonces era justamente pues aprendiendo con ellos. eh, Habían cositas, por ejemplo, que traía el Lego Education, el set con el que nosotros dábamos, y creo que nos emocionábamos más nosotros al preparar las clases, ¿no? Y decíamos, si hubiéramos aprendido esto a esa edad, imagínate cómo hubiéramos llegado a la carrera, ¿no? Entonces, eh, pasó mucho que tuvimos una muy buena temporada, te digo que éramos los primeros que abrimos un negocio aquí en Coatzacoalcos, y había muchos niños, ¿no? De repente la situación, pues yo la viví porque no, como tú dices, no todos aprenden iguales, tanto niños como jóvenes, y el acercamiento con los papás, pues también era mi trabajo, ¿no? Era parte de mi trabajo. Y llegó un momento en el que yo decía, ¿por qué vienen como tantos niños muy diferentes, ¿no? Yo traía como pues toda esta parte con lo que uno sale de la ingeniería, que nada más piensa que con lo que ya tiene, pues puede hacer cualquier cosa, ¿no? Cualquier otro oficio, cualquier otra, se puede reemplazar a cualquier otra carrera, ¿no? Entonces, pues también básicamente así estaba, ¿no? Y yo decía, bueno, es fácil y trataba de hacer las cosas, ¿no? De sacar el trabajo. Pero sí llegó un momento en el que sí me desesperaba el hecho de que no entendía como el comportamiento de ciertos niños, porque eh, las mamás empezaron a decirme y yo empecé a tomar como datos, ¿no? Ya empecé desde ahí a decir, ok, ¿tiene alguna alergia a algo? Porque de repente me pasaba y tenía que correr o marcarle. Y fue cuando empecé a descubrir que había una psicóloga que tenía su hijo ahí con nosotros, que utilizaba nuestro taller de robótica pues como básicamente como terapia para niños con diferentes diagnosticados con algunos detalles para el aprendizaje, ¿no? Entonces era en autistas que tenían síndrome de Asperger, etcétera. Entonces, pues yo la verdad le agradecí mucho a la señora cuando la vi, pero le dije, ¿sabe qué me tiene que decir? Entonces, realmente qué es lo que cada niño puede entregar, ¿no? Porque no los puedo tratar por igual. Si ya tienen como, pues obviamente un diagnóstico, entonces sí, ya ahí fue donde empezó todo el enlace y a leer, ¿no? Realmente cómo tratar y cómo hacer que estos niños aprendieran, porque pues sí era un reto, realmente era un reto ponerlos a trabajar, a que colaboraran. eh, Fue todo un reto, ¿no? Entonces, de ahí creo que nació un poco más el gusto, ¿no? Ahí fue la transición y ya fue que dije, no, tengo que buscar pues una especialidad, una maestría, un diplomado, algo para poder eh, enseñar mejor, ¿no? Para poder saber qué hacer en estos casos, o mínimo dónde buscar o de dónde basarme, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, ya se dio la oportunidad de tomar la maestría y yo creí que era lo correcto, entonces pues me aventé, ¿no? A hacerlo, además de que pues estaba como ya metida mucho en esa parte, ¿no? En esa área. Y era algo que realmente hacíamos, no de manera, puedo decirlo, no de manera formal, pero en los clubes, al menos aquí en Coatzacoalcos, pasaba eso, ¿no? Tú
que eras de la generación más grande, tenías como este compromiso de poder decirle a los que iban entrando, al menos no conectes eso ahí, ¿no? Porque ya sabemos que ese enchufe al menos no funciona, ¿no? O sabes qué, así no van los diseños o hasta aquí nos quedamos porque es lo que hemos logrado, ha funcionado. Entonces, te digo, es algo de manera natural que traemos y que a lo mejor en el club no lo hacíamos tan formal porque no nos sentamos tal cual a explicar, pero sí era sobre la marcha de que, oye, ese diseño, ese robot está así, porque una vez en cuenta que lo trae, lo mejoramos. Entonces, es algo que de manera natural hacemos, ¿no? El hecho de estar compartiendo experiencias, el hecho de estar generando como espacios para seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, pues ya lo único que hice fue darle como formalidad a lo que ya traía haciendo mucho tiempo y también para generar como la confianza, ¿no? De los papás, también sentirme preparada para poder trabajar con los niños, ¿no? Porque realmente no es tan sencillo como se piensa, ¿no? Que nada más es, ok, seguimos las instrucciones y ya aprendes, ¿no? Entonces, no, es, sí, pero como padre de familia va a querer un resultado, ¿no? Y al ser un curso, al ser algo que no se va a llevar físicamente, tú tienes que buscar estrategias para poder demostrar que en realidad está aprendiendo, le está sirviendo, ¿no? Entonces, sí es algo muy, muy interesante, es un trabajo muy, muy, pues muy bonito, la verdad, que se hace tanto con los niños como los jóvenes y bueno, ya en la maestría aprendí otras cosas, ¿no? Entonces eso fue como lo que me encaminó un poquito más y pues ya estamos como aquí en el barco. Entonces, Sí, así es. pues a mí se me hace muy interesante y fíjate que lo he comentado muchas veces, yo le tengo mucho respeto a los niños, o sea, a los adultos, todavía a los adolescentes, a los que van iniciando, terminando la ingeniería, pues les puedes hablar como sea, ¿no? Y bueno, a lo mejor ahorita ya no tanto, pero puedes ser más estricto y puedes decir otras cosas, pero los niños es diferente porque o lo enamoras de la carrera o la Mis opciones. termina odiando el área, entonces es muy complicado el tener esa responsabilidad en la cual tú digas, si viene acá y le gusta, pues le va a seguir gustando. Y si viene acá y no le gusta, a lo mejor le gusta. Y si no le gusta, pues por lo menos ya supimos que de plano esa no es su área, ¿no? Pero sí yo lo considero una Claro. de las responsabilidades más grandes y por eso me he negado varias veces a darle cursos a niños, o sea, cursos ya formales, en serio, yo honestamente no quiero cargar con esa responsabilidad de que los niños dejen el área porque a lo mejor yo no tenía el humor o las ganas o la forma y les terminé diciendo o haciendo algo que no debía, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y qué bueno que pues, ya tomaste la responsabilidad y en serio ya tomando la maestría después de una ingeniería, yo creo que es algo muy, muy, muy importante. Sí, sí, así es. Y te digo, pues realmente es algo que ya de manera natural venía haciendo, ¿no? Siempre era tenía un trabajito extra que de dar clases, de regularización, que de matemáticas, que de física, que estar ayudando, ¿no? Con las actividades, y bueno, es parte de, ¿no? De también encontrar como lo que realmente nos gusta o nos apasiona, ¿no? Y sí, justo es el compromiso, em, porque como tú lo dices, ¿no? Yo a mí me molestaba bastante cuando ya habíamos empezado y yo recuerdo que había un maestro que había tomado uno de los talleres de Arduino, ¿no? Con el maestro Jesús, con el Chuchu, que por ahí te has de acordar de él. Entonces, Sí, luego empezó como a promocionar sus cursos y sus talleres y estaba bien, ¿no? Porque pues ya empezaba como a crecer, había como, sonaba más la parte de la robótica, pero pues sí, justamente eran prácticas totalmente diferentes, ¿no? Era algo como de, te doy como aquí el, el manual, ¿no? De este robot y así lo conectas, copias el código, y ya, ¿no? Entonces, no había como una estrategia para que realmente se aprendiera, ¿no? Y esto es algo que siempre lo he dicho, lo que hace ahorita, por ejemplo, la mayoría de las escuelas o la SEP, que es pagar a un maestro de informática y a veces en el sur pasa mucho a veces, ¿no? Que no está como bien remunerada el trabajo y decir, aviéntate a hacerlo, ¿no? Entonces, y que no está mal, pero en el experimento que tú vas y que, como tú dices,
en que un día estás de mal humor y de repente no sabes que ya desanimaste a ese niño, ¿no? Y que justamente es en esa edad donde requiere encontrar su esencia, ¿no? Encontrar en qué es bueno y justamente que se vaya encaminando ahí, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos tengan esas experiencias ahorita, bueno, desde esa edad es muy importante, ¿no? Porque entonces es cuando se elige, es que yo soy bueno desde chiquito en esto, entonces, y hay papás que apoyan y están, y entonces tenemos como personas, ¿sabes?, que se dedican y que están trabajando pues en otros lugares, en lugares importantes, en empresas, abriendo negocios, etcétera. Entonces, es, eh, es muy importante y es, como tú dices, un compromiso. Y más cuando ya eres padre de familia, todavía, ¿no? Entonces es de hacer tu labor pues con más seriedad todavía y con más entrega porque te pones a pensar, a mí no me gustaría que un maestro así le tocara a mi hijo, ¿no? Entonces cuando también pues estoy pagando por un servicio y que al final de cuentas voy a esperar algo, ¿no? Un resultado, al menos saber si le gustó, si no le gustó, si funcionó, etcétera, ¿no? Entonces justo es esta parte y que es como tú dices, ¿no? Es adquirir el compromiso y pues bueno, eh, la parte de hecho también de hacer las actividades en LEADS, por ejemplo, es mucho de enseñar las matemáticas, como yo te decía, de una manera distinta, ¿no? A través de proyectos, a través de hacer sinergia, porque como tú conoces a la persona que está haciendo, por ejemplo, a lo mejor las actividades de ciencias naturales, que a mí me encantaba mucho hacer alianza, por ejemplo, con la de ciencias naturales, sabes que yo le voy a enseñar esta parte, ¿no? De los números muy importante, porque estoy viendo que ya lo vas a necesitar, ¿no? Y entonces me regresaba a la actividad y ya era un proyecto multidisciplinario, ¿no? Ya era algo que no nada más era de una sola materia y que, bueno, iban aprendiendo a través de prácticas, a través de hacer un huerto, a través de hacer un pequeño invernadero, entonces es de adquirir como todas estas habilidades, ¿no? Entonces es eso, justamente, que vayan fogueándose de todas las experiencias para poder ver en qué son buenos, qué les gusta y a partir de ahí pues decidir, ¿no? Sí, sí, así es que lo mejor para los niños y los jóvenes, ¿no? Ahorita que andan, pues que andamos tan perdidos con la pandemia, es buen momento pues, para aprovecharlo y que decidan. Pero bueno, ¿qué te parece si pasamos a nuestra ronda de preguntas clásicas para precisamente apoyar a que están un poquito más arriba, iniciando la carrera o por terminarla, a veces inclusive les sirve? Pero pues bueno, vamos a empezar. ¿De qué institución egresaste y cuál es tu carrera? Yo egresé del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, estudié la carrera de Ingeniería Mecatrónica. ¿Por qué estudiaste esa carrera? Lo estudié por mucha curiosidad, realmente porque realmente no sabía, no sabía qué estudiar, pero sí sabía que no iba a estudiar. Entonces era como entre ir sacando como mis opciones, esto no. Y también de forma como sorpresiva me encontré como, siempre he dicho que hay cosas que se te presentan y son oportunidades que tú tienes que tomar y que tienes que analizar, ¿no? Siempre tienes que estar muy atento a estas oportunidades. Em, yo soy realmente como de un pueblito donde en ese tiempo ni se escuchaba la mecatrónica, ¿no? Era muy escasa la información, ¿no? Entonces, apenas teníamos como computadoras, en la prepa no nos enseñaban ni siquiera como programación, ¿sabes? Era algo muy básico. Y en mi pueblo es de mucha cultura, ¿no? De muy rico, de que las personas se dedican a la música, a ser docentes, ¿no? Desde cero, ir a la normal, o que son muy buenos en el deporte y entonces destacan, o en la gastronomía, etcétera, ¿no? Entonces, em, pero no había algo en lo que yo me hallara, ¿no? Yo siempre era la que se llevaba con todos, pero no pertenecía a ningún círculo. No me gustaba ni el baile, no era buena en las artes ni en el deporte, ¿no? Era con dos pies izquierdo totalmente, entonces no me hallaba. Ya la verdad es que lo único que me gustaba eran las matemáticas y la informática que se me daba muy bien. Y pues por ahí justamente coincidiendo, mi papá ha sido docente, pues él es electromecánico, me parece que también de ahí viene un poco el gusto y siempre me platicaba, ¿no? De cómo funcionaban las cosas, las máquinas, pues es parte como de su carrera y también es docente, entonces
era de que todo el tiempo lo estaba ayudando, calificando exámenes y demás, ¿no? Entonces, justo en una de esas que estaba limpiando y ayudándolo con los exámenes, acaba de regresar de ser jurado de un concurso de matemáticas en la UTM, no sé si ubicas esa escuela, allá en Coahuapan de León, muy, muy Sí. buena. Entonces, saqué un tríptico de la UTM y vi que promocionaba mecatrónica, ¿no? Y que todo lo que englobaba y que la robótica. Y habían términos que yo no entendía, pero me llamó mucho la atención y le pregunté a mi papá qué era, ¿no? Entonces ya me empezó a explicar, empezó con sabes cómo son los papás, ¿no? Como con su carrera y a poner ejemplos y demás. Y me llamó mucho la atención. Dije, a mí me gustaría aprender eso, ¿no? Creo que tiene cosas que me gusta porque era parte de física, de matemáticas, de la informática. No tenía ni idea de la parte de la electrónica, pero dije, me gusta, ¿no? Entonces, y también en escuchar y leer el término robótica que estaba ahí metido era muy bonito, ¿no? Porque era algo nuevo. Y em, pues bueno, yo me puse a que quería estudiar mecatrónica y bueno, ya fui a dar al Tecnológico de Coatzacoalcos y ya por eso fue que estudié la ingeniería mecatrónica. Eh, Platícanos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente se trataba de eso. Yo pensé que mi carrera se trataba de hacer que las cosas funcionaran de una manera más fácil. Justamente tenía como, si bien planteada esta parte de automatizar procesos, ¿no? Creo que siempre he sido una persona de investigar antes de iniciar las cosas y sí leí de qué se trataba más o menos y estaba muy emocionada, muy, muy emocionada por la parte industrial. Yo me soñaba realmente trabajando, por ejemplo, en plataformas, en las empresas, en los complejos que están aquí en el puerto de Coatzacoalcos y yo ahí, ¿no? Realmente de los videos y de la información que había en internet y de los libros, pues es lo que yo tenía, esa idea que yo tenía. Sin embargo, pues al llegar al TEC, sinceramente sí me decepcioné un poquito, sí me decepcioné porque las carreras pues las primeras materias, ¿no? De la carrera pues eran muy, muy básicas, ¿no? Realmente no había como una actividad extra, yo estaba muy acostumbrada a siempre estar haciendo algo, ¿no? Entonces, realmente sí, el primer semestre estuve como muy, muy pasiva, estaba ya pensando incluso en dejar la carrera, este, cuando de repente aquí empezó el club a hacer como todo el ruido, ¿no? De que habían regresado del poli, que habían ganado besito de ángel esa vez. Y pues el TEC les hizo un alón enorme, ¿no? Ya sabes cómo era el TEC, que encantaba presumir todo esto y que aparte también era nuevo, ¿no? Y esa fue la razón por la que me quedé, ¿no? Entonces yo dije, creo que ahí está la verdadera parte de aprender, ¿no? Porque llevábamos las materias que ya habíamos llevado o que ya había llevado en el bachillerato y que sinceramente yo quería, estaba como ansiosa de aprender todo. Entonces, eh, investigué, fui, pregunté y cuando veía todo lo que hacían, dije, yo quiero saber cómo lo hacen, ¿no? Entonces, eh, sí fue algo totalmente diferente. Y luego más de entender cómo habían habilidades que se daban como muy de manera natural, o que aprendía muy de manera natural, que ni me di cuenta cómo las fui aprendiendo dentro del club, fue algo muy, muy interesante. Entonces, ya te vas enfocando y cuando ya sales a los concursos, sabes, te cambia la vida, ¿no? Es de que te cambia y tú empiezas a conocer a personas, empiezas a hacer como estos contactos. Y bueno, ya ahí fue cuando me regresó el amor por la mecatrónica, ¿no? Pero realmente sí al principio fue como un poco muy, muy pasivo, ¿no? Muy de estar esperando pues un espacio o estar buscando realmente qué cosas hacer, ¿no? Pues al final del día esa es la escuela, ¿no? La escuela es, de alguna manera te invitan a que tú vayas a sentarte y aprender, pero hoy en día ya no es así, hoy en día es, ¿sabes qué? Hazte responsable de tu propio aprendizaje y sí que el maestro te dé una guía, pero agárrate de donde puedas, ¿no? Y en este caso, pues los clubes de robótica han sido como que los salvadores de muchos de los estudiantes que de plano han estado a punto de renunciar y ya cuando llegan al club dicen, ah, no, sí, de aquí soy, ¿no? De aquí sí, esto sí me gusta, ¿no? Lo de allá no tanto y de todas formas pues lo tomo como trámite, pero sí le voy a entrar a esto. Y mira, nuestra siguiente pregunta es,
¿Fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo rápidamente o tuviste que capacitarte en otras cosas? Am, no, no fue suficiente. Em, Me parece que tampoco busqué dónde capacitarme porque el club me enfoqueó de muchos aprendizajes, no solamente de la parte de lo que teníamos que ver en la carrera, o sea, de la parte técnica, sino también de aprendizajes que no te dicen en la escuela que vas a necesitar, ¿no? El hecho de poder gestionar recursos, el hecho de poder hacer una solicitud, el hecho de poder hacer trámites, ¿no? El hecho de poder eh, marcar o estar ahí peleando también en los concursos, ¿no? Homologando que tú estás como en lo correcto y a defenderte. Entonces, realmente, pues no, no fue suficiente. Lo de la escuela es, yo creo que es indispensable para muchas cosas, pero lo que te va a ir dejando camino y aprendizajes significativos es el hecho que tú empieces a hacer cosas, ¿no? El hecho que te avientes a hacer cosas y que vivas experiencias, ¿no? Es a través de la experiencia que uno se equivoca y aprende y vamos con todo lo demás, ¿no? Entonces, justo pues tú podrás preguntarle a cualquiera del CEDIR y yo al principio casi no hablaba, ¿no? Era una persona muy tímida, no podía ni dirigirme a una persona o preguntar o solicitar algo, ¿no? Entonces, pues ya después de estar entre tantos compañeros, se te quita, ¿no? Entonces ya tú aprendes ahí y jalar tu silla porque sabes que a lo mejor va a venir y no vas a tener dónde sentarte, ¿no? En las noches, cuando pedía por ahí el ingeniero comida, cena para todos, ¿no? Era de, córrele a agarrar tu taco porque si no ya se lo acaban los chamacos, ¿no? Entonces justamente era ahí, de aprender a través de las experiencias y pues es eso, ¿no? Entonces creo que no hubo necesidad de buscar o de capacitarme en otras partes porque el club daba todas, eh, daba todas esas ventajas, ¿no? Y lo mejor o lo peor es que no daba tiempo libre, ¿no? Entonces era de, si te apasionaba y estaba sábado, domingo, vacaciones. Yo no recuerdo haber tomado unas vacaciones tan largas em, durante mi carrera, ¿no? La verdad es que aquí se trabajaba muy bien. En vacaciones trabajábamos, ¿no? Muchos decían, es que ¿por qué los hacen ir? No, nosotros íbamos por gusto, ¿no? Entonces, realmente a veces estábamos más tiempo en la escuela que con nuestras familias, ¿no? Entonces, sí, no hubo necesidad porque, te digo, había este espacio, ¿no? Ese espacio de aprendizaje, como tú dices, de manera autónoma, ¿no? De aprender a través de las experiencias y, y pues nada. Sí, sí, así es. De hecho, un amigo Jorge Domínguez me decía, no, aquí ni nos preocupamos porque el alcohol o que se vayan de vagos. No, aquí con que les pongamos el robot en la mesa ya se olvidan de todo lo demás. Entonces, pues ya con eso los tenemos controlados. Eh, ¿Qué tan importante consideras el promedio escolar? Yo no lo considero nada importante. La verdad es que yo siempre traté de ser como la hija que cumplía, ¿no? A mí sí, por ejemplo, al menos, pues es parte de la idiosincrasia del lugar de donde yo me crié, ¿no? De que em, tienes que entregar buenas calificaciones, ¿no? A mí sí me decían, pues realmente tienes responsabilidades, no estás trabajando, lo único que te corresponde es ir bien en la escuela, no meterte en problemas, ¿no? Entonces, siempre fui, no tanto esforzada, pero sí trataba de mantener como el promedio, justo por eso, ¿no? Entonces, sin darme cuenta que habían como otras cosas más importantes, ¿no? El hecho de poder a lo mejor haber aprendido a algún deporte o haberme decidido en ir a practicar alguna otra cosa y socializar y adquirir habilidades de poder hablar y platicar y pedir y gestionar y no llegar así a la carrera, ¿no? Entonces, pero bueno, realmente no lo considero importante. Em, Sin embargo, tampoco es algo que tú digas que tenemos que dejar de un lado, ¿no? Sí son conocimientos por default que tenemos que tener. Sin embargo, ahorita ya no es importante el promedio. Habla más el hecho de tus experiencias, el hecho de cómo demuestres las cosas, ¿no? No es tanto el papel, es de cómo trabajas, eh, cómo convives sobre todo con los demás y cómo te aprendes a mover, ¿no? Entre todo este embudo que es la sociedad.
Sí, sí, así es, porque al final del día, pues es importante siempre por el orgullo personal tener tu 9, tu 10, tu 8, ya ni modo, pero el hecho de que sepas hablar, de que, como dices tú, hasta para pelearse por el taco, tienes un chiste, o sea, yo también toda la vida he sido pues bastante tímido y hay cosas que me cuestan todavía muchísimo trabajo, pero las competencias sí te obligan a hacer las cosas, ¿no? Y tú habrás visto que inclusive hasta para saber viajar tiene su chiste, o sea, llegar a un aeropuerto tú solito sin nadie que te esté cuidando, tiene su chiste y que no se te olvide el pasaporte y que llegues a tu hora y que sepas que en ciudades grandes tienes que estar tus 2 o 3 horas antes y en ciudades pequeñas puedes llegar 10 minutos antes y no pasa nada, pero todo eso es importantísimo. ¿Cuál fue tu materia favorita? Mi materia favorita siempre fue el cálculo, siempre, siempre fue el cálculo. La verdad es que yo siempre como desde la secundaria, te decía, por la cuestión de cumplir, era como muy aventada, ¿no? A comerme los libros, a estar como siempre practicando. Me gustaba como, de cierta manera, nadie lo sabía, ¿no? Pero sentir como cierta ventaja en esa parte, ¿no? Y yo decía, bueno, a mí no se me complica, ¿no? Entonces, era creo que también motivo por el que yo tenía que buscar siempre algo que hacer, ¿no? Porque ya había como hecho esas cosas, ya las había adquirido, entonces quería aprender más, ¿no? Entonces, definitivamente fue el cálculo. ¿Y cuál fue la que menos te gustaba? La que menos me gustaba fue el de investigación. Entonces fue como ya de los finales porque siento que pasó lo que tú comentabas, ¿no? Es de no tanto el hecho de la materia como tal, sino que a veces no saben realmente cómo animarte, ¿no? Lejos de enseñarte cómo animarte y decirte, pues esto va a ser importante, ¿no? Porque justo es lo que también hace falta, ¿no? La parte de la investigación. Entonces, eh, fue algo que no me gustó, realmente no me gustó en la carrera. Sin embargo, ya una vez en la maestría, dije, ah, por eso estamos como estamos, ¿no? Porque realmente no tenemos a nadie investigando, ¿no? No hay gente, no, pues estamos ahí como experimentando y ahí vamos, ¿no? Y ahí vamos. Entonces, Pues investigando en las cosas importantes, ¿no? exacto. Por supuesto, tú sabes que se va quién sabe a qué Ujú. investigaciones, que quién sabe qué hacen y nadie más que ellos saben para qué sirve, pero hay cosas como bien mencionas en la simple educación, como a mí me encantaría que pudiésemos ver en las escuelas que se actualizaran los planes de estudio de acuerdo a lo que viene en el camino, ¿no? A los cambios que se van dando en la sociedad. Que no nos hubiera agarrado tan mal la pandemia en el sentido de que tienes 2 semanas para aprender a usar la computadora y el Google Meet y el Zoom y el Teams y todo eso. Y resulta que ahorita es día que el profe, con tantito que le muevan de más a la computadora, pelas ya, adiós clase, adiós internet y adiós todo, ¿no? Entonces son cosas que estaría padrísimo que, no sé si puedan existir manuales dinámicos, no sé, algo se tiene que hacer y inventar, pues para que no andemos sufriendo y que nos demos cuenta que podemos incluir la tecnología nueva tan rápido como aparece y no 10 años después, ¿no? Y eso tú lo habrás visto mejor que nadie, ¿no? Claro, definitivamente. Y es algo que es una realidad y tú lo comentas, ¿no? En la escuela donde, por ejemplo, tengo la fortuna de trabajar, pues es una escuela pues privada, ¿no? Y tiene pues muchos privilegios el hecho de tener gente investigando, o sea, realmente cómo hacer las actividades tan dinámicas para que los niños aprendan cómo funciona su entorno, ¿no? Porque ya ni siquiera es algo como del futuro, es que sepan cómo funciona, por ejemplo, la puerta de la plaza que es automatizada, las cosas que, pues, le preguntas a un niño de la escuela, de cualquier escuela privada, y es muy probable que te diga, es un sensor, ¿no? Entonces, ¿y tú a qué edad aprendiste más o menos eso? No, ¿no? Realmente es muy limitado y justo es lo que dices, ¿no? Realmente no hay gente como investigando en lo que de verdad importa. Entonces, pues bueno, es parte de las cosas, ¿no? Que están y que de alguna manera
pues siempre siento que hay personas que vamos a estar intentando cambiar esa parte, ¿no? Intentando romper como estos paradigmas, ¿no? Justo por eso es que estamos como en esa área todavía y estamos también con un paradigma que yo creo que es pues un secreto, ¿no? No es un secreto, pero es algo que existe y que nadie habla, ¿no? Justamente es como esta diferencia que tú comentas. El hecho de que desde niño adquieras habilidades de hoy para que estés preparado y sepas que lo que viene, pues tuvo sus bases, ¿no? Entonces tuvo un antes de y al menos ya sabes cómo funciona algo más básico y es más fácil aprender, ¿no? Entonces, pero pues realmente no es accesible para todos, ¿no? Esta educación no es accesible para todos. Eh, Sabemos, no sé si por ahí pues tienes hijos o hijas y pues sabes que la escuela, la educación pública no es lo mismo, ¿no? No es el mismo contenido que tú tienes, ¿no? Y pues hay muchas limitaciones. Entonces, imagínate eh, realmente no logramos cubrir, ¿no? La cantidad de empleos que está requiriendo la industria 4.0. Entonces, eh, y ahorita nada más los que pueden acceder a este tipo de educación, pues van a tener a lo mejor, pues algo asegurado, ¿no? Algo por ahí, pues en algún lugar, pero ¿qué va a pasar con aquellos niños que no? Que estudian en escuelas públicas y que aparte no tienen alguien que les diga, oye, échale ganas en esto porque esto realmente es importante, ¿no? O a lo mejor alguien que les diga, yo te voy a pagar como un curso, ¿no? Pero tómalo porque te va a servir, ¿no? Entonces ahorita, ¿no? y lo vemos en los trabajos, ¿no? Y tú lo acabas de decir con los docentes, era algo que venían parando, ¿no? Es algo que nadie quería hacer y que al final todos nos vimos obligados a hacer esa transición, ¿no? A la parte digital. Sí, no sé, yo creo que hay muchas oportunidades. Yo fui de escuela pública toda la vida. Este, y hoy hay muchas facilidades que no teníamos antes. Antes no estaban las clases de matemáticas en internet ahí con los youtubers tan famosos. No había Duolingo ni este tipo de herramientas para aprender idiomas que son gratuitas. Eh, Hay oportunidades, sí hay oportunidades. Obviamente, yo creo que lo más importante no es tanto si eres de escuela privada o eres de escuela pública, sino que qué tanto estás aprovechando tu aparatito que tienes en la mano, ¿no? Ahorita todos los chavos tienen su teléfono, todos los chavos pueden instalar aplicaciones, tienen acceso a internet. En la Ciudad de México hay internet de gratis en casi cualquier esquina. Entonces ahí sí es cierto, la escuela pública es muy diferente a la escuela privada. Alguna vez me encontré un profe, hicimos un evento en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, me lo encontré caminando. A alguien se le ocurrió que era buena idea poner el congreso en el área de congresos y las competencias un kilómetro después. Entonces me lo encontré en el camino y le digo, ¿qué pasó, profe? Lo veo medio triste. Pues estoy aquí admirando las deficiencias de mi escuela, todo esto, cancha de tenis, alberca olímpica, todas estas cosas que pues en una escuela pública nunca vamos a llegar, ¿no? Pero esa es la parte también interesante. ¿Cómo lograr que con esto que tenemos logremos el éxito que muchos de los ingenieros que han estado aquí han tenido y eso también es importante y tiene su valor y todo lo que quieras, pero yo lejos de decir, es que vas en pública y ya te molaste, no, vas en pública, el reto es más grande, pero ya hay oportunidades que antes no había y las puedes aprovechar. Yo he estado jugando con Duolingo, con el italiano, y pues sí he aprendido. Entonces me queda claro que si alguien se mete y le clava de veras a aprender, y el inglés por lo menos, le va a servir como herramienta, pero lo importante sí es, por ejemplo, decirles, y lo he mencionado varias veces, por ejemplo, Audi, si tú quieres hacer tus prácticas profesionales o quieres estudiar en la Universidad de Audi, te pide el inglés en muy buen nivel a media carrera y el alemán también en muy buen nivel
a media carrera. Y si lo llevas, si llevas algunas otras cosas, te reciben, te capacitan en Alemania y en Europa, y si te va bien, entonces ya te dan trabajo. Entonces son herramientas que ahí no te dice si eres de escuela pública o privada, sí te piden un 8.5 de promedio, pero ahí están, y eso alguna vez lo tuvimos, no existía la Universidad de Audi cuando éramos jóvenes y teníamos ganas de estudiar. Si hubiese existido, probablemente no nos hubiésemos enterado porque no teníamos tampoco el internet tan fuerte que hay hoy en día, ¿no? Pero bueno, mi siguiente pregunta es, ¿qué tan importantes son las matemáticas en la ingeniería? Son muy importantes, realmente son la base. No tanto el hecho de que, por ejemplo, los vayas a ocupar, ¿no? Ya sea en tu trabajo, o que las ocupes diario, ¿no? Entonces, realmente son importantes porque te va formando, pues un criterio, ¿no? Un criterio propio de poder entender las cosas, desarrollas pues la parte lógica, entonces que básicamente es el sentido común, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya tener buenas bases en esa parte, en el área físico-matemático, pues sí es muy importante, ¿no? Y en cualquier ingeniería van a estar, ¿no? Entonces, cualquier ingeniería va a estar las matemáticas y de ahí se van a derivar como muchas explicaciones, ¿no? A lo mejor te digo, no lo ocupemos directamente de manera diaria, al menos que nos dediquemos como a esta parte de hacer investigación y de mejorar, pues entonces ya, yo creo que ya va un poco más, ¿no? Pero sí, definitivamente son muy importantes. Como ingeniero, ¿qué tan importante es la ortografía, gramática y redacción? También son complementarios, ¿no? Entonces, realmente si tú no te sabes expresar correctamente, pues cómo vas a poder compartir tus ideas, ¿no? Entonces, eh, es igual de importante. Es complementario, hace un complemento junto con las matemáticas y es la base como para poder desenvolvernos y poder tomar otras habilidades, ¿no? No, y los manuales, ¿no? Digo, ahorita que dices de las clases virtuales y todo lo demás, a la hora de hacer un manual, a mí me pasa, cuando hacemos las bases para las competencias o me toca hacer un manual, yo digo, ahorita me lo he hecho, han de ser como 3 páginas y me aviento, no sé, un día en media página porque hay que estar revisando que se entienda lo que quiero decir, que no ni que se sobreentienda, ni que se malentienda, ni que, no sé, hay muchas cosas y pues sí cuesta trabajo, ¿no? Y como ingenieros, honestamente, yo en su momento decía, ay, pues, como para qué, ¿no? Yo voy a estar ahí con mi cautín y mis circuitos y pues no, la verdad es que sí, sí hace mucha falta no dejarlo, no hacerlo de lado. Eh, ¿Qué tan importantes son los idiomas en la ingeniería? Realmente son muy importantes. Nos podemos dar cuenta, ¿no? Hay ejemplos de compañeros que se metieron de lleno totalmente como a adquirir estabilidad, ¿no? A poder mejorar más allá de lo que nos ofrece, por ejemplo, el colegio, más allá de lo que normalmente debemos de tener. Y pues tienen muchas más oportunidades, ¿no? De poder crecer profesionalmente. Entonces sí, son muy importantes. Sobre todo porque la mayoría de los trabajos y la mayoría de los requerimientos y en la parte industrial, ¿no? Tú sabes que si no está en inglés, está en alemán, entonces es una cuestión pues de tener, ¿no? De cajón para poder desenvolverte bien, ¿no? En tu área. Sí. ¿Y tú qué idiomas recomendarías para que aprendan los jóvenes? Realmente, cuando tú tomas las clases de PLC, pues lo primero que te dicen es de cajón el inglés y el alemán, ¿no? Entonces, al menos aquí, la mayoría de los complejos, pues bueno, utilizan parte de estos circuitos, ¿no? Entonces los manuales y luego a veces los egresados venían y te contaban, no, es que sabes qué, tuve que empezar a aprender alemán porque pues estaba el manual y tenía que hacer el trabajo, ¿no? Entonces, eh, realmente considero que esos dos principales. Inglés y alemán, por, por lo menos para los petroleros es lo importante, Así ¿no? es. Para la vida. Eh, Como ingeniero, ¿cuál es el trabajo de tus sueños? Ingeniera, porque ya luego me van a decir que no. No, no hay problema con eso. El trabajo de mis sueños
me parece que yo lo tengo, yo disfruto mucho mi trabajo, realmente yo no, no quisiera estar haciendo otra cosa. No me veo haciendo otra cosa ahorita. Realmente me apasiona mucho pues lo que yo ya llevo, ¿no? Lo que llevo avanzando. Sí me apasiona mejorar como en esta parte para poder contribuir a la parte pues de esta parte social que tenemos, ¿no? Tú comentaste algo ahorita que es muy importante y que sí quiero como comentar porque no trataba de dar a entender esto, ¿no? El hecho de que no hubieran oportunidades. Claro que hay oportunidades, sino que siento que siempre va a depender del contexto en el que uno esté y qué tan comprometido esté con mejorar su persona, ¿no? Entonces, su persona, su vida profesional y también a lo mejor comprometerse con el mismo contexto, ¿no? Y te lo platico porque justamente, así como tú, por ejemplo, me comentas que vienes de una escuela pública, yo pues también toda mi vida estoy en una escuela pública, ¿no? Entonces, la única diferencia es que, por ejemplo, allá no había pues, oportunidades o no hay condiciones, ¿no? No hay alguien o no hay ni siquiera, no había un acercamiento, ¿no? Al ser una comunidad rural, al ser un pueblito indígena, ¿no? Entonces, hay un embudo social que tú cuando eres niño, por eso digo que es tan importante esta etapa, no distingues, ¿no? En que si es compañera o si es compañero o si es alta, bajita, ¿no? Tú eres niño y de manera natural nacemos así, con el hecho de poder convivir y socializar con quien sea, ¿no? Pero mientras vamos creciendo y justamente nos vamos como fogueando en toda la parte social, nos van encapsulando en un embudo, ¿no? Nos dicen, oye, esto, y todos los pueblos de manera natural en México, incluso, pues tenemos nuestra propia cultura, ¿no? Nos vamos como idealizando algo, ¿sabes? Entonces, no afecta, pero sí depende mucho de que tú veas un poquito más allá de tu contexto, ¿no? Entonces, yo digo sí hay oportunidades, sin embargo, la diferencia es que cuando estás niño, hay decisiones que desde ahí puedes ir conociendo, puedes ir descubriendo lo que tú comentabas, ¿no? Desde niño me gustaba la electrónica, pero ¿qué pasa con un niño que nunca va a probar la electrónica, ¿no? O que, por ejemplo, en mi caso te decía, yo llegué a descubrir que realmente esto me gustaba y que había una parte que sí podía hacer muy bien y que era muy buena en esto, pero no lo hubiera descubierto si no hubiera salido de mi pueblo, ¿sabes? Si no hubiera encontrado como esta oportunidad de poder decir, ah, yo me quiero atraer a esto, ¿no? Entonces, siempre es como de, ah, hay oportunidades definitivamente, pero sí es de buscarlas, no es de ir más allá de nuestro contexto, ¿no? Entonces, o es de que aprovechar una oportunidad, algo que tú veas diferente y algo que digas, ¿por qué, no? ¿Por qué esto no es igual a lo demás? ¿O por qué eh, justo no encajo como con todas las otras habilidades, ¿no? Entonces, es algo que yo te comento, ¿no? Pues es una realidad, ¿no? Todavía en algunos pueblos, en algunas comunidades de nuestro país, lo que te comento, la educación, ¿no? Esa parte donde hay diferencias, ¿no? Donde sí las experiencias pues son más limitadas para los niños, eso es a lo que voy, ¿no? Justamente por esta diferencia que tenemos, ¿no? De educativa, ¿no? Pero de que hay oportunidades, hay oportunidades. Sin embargo, el momento ideal en el que deberían de vivir de todo para poder decir desde pequeño o incluso uno como papá puede decir, ah, es que sí le gusta la programación, ¿no? No es bueno en el deporte, mi hijo, pero yo sé que hizo rapidísimo ese robot y lo armó, etcétera. Entonces, te vas dando cuenta. Pero si no viven estas experiencias, pues, ¿cómo no? Aparte, si también están como en una parte donde a lo mejor su día a día es, pues, estar como en un ambiente, pues, algo duro, ¿no? Requieren que ya de grandes, y esto es muy complejo que lo puedan vivir o que se puedan dar cuenta, al menos que pasen muchas experiencias duras, ¿no? Pues que le tienen que echar ganas, como tú dices, tienen que buscar oportunidades, les va a costar más, pero definitivamente de que tenemos como por ahí ese problema, lo tenemos, ¿no? Y que es lo que te digo, no lo vemos, ahorita no le damos como mucha importancia, pero en algunos años pues sí vamos a tener dos mitades de México totalmente diferentes, ¿no? Y va a depender, como tú dices, de quien aproveche las oportunidades, de quien le eche un poquito más de ganas, el hecho de poder defenderse, ¿no? En todo lo que viene de las carreras de la industria 4.0 más adelante. No, es que en realidad si lo ves
en realidad si lo ves del lado de cómo funcionan las cosas. ¿Me escuchas? Sí, sí, se me detuvo el video, Sí, pero sí. bueno, eh, vamos a pensar, yo en algún momento me tocó viajar igual a algunas comunidades, no eran digamos indígenas, pero pues eran lugares donde no había luz, no había agua corriente, para llegar tenías que llegar en caballo galopando por 2 horas y atravesar un río y entonces ya llegabas al lugar ahí a donde yo iba, pero el hecho de que muchos digamos, no, es que yo desde pequeño desarmaba cosas es porque tenías cosas para desarmar, ¿no? Tenías cosas electrónicas para desarmar y tenías juguetes para destrozar y radios para abrir y me queda clarísimo que mucha gente no tiene esa oportunidad en su momento y va descubriendo pues la electrónica como va avanzando, pero a mí me queda claro que quien lo quiere aprender y quien va a ser su destino, va a ser su destino, o sea, no va a importar si vive en lo más lejano y nunca en su vida ha tocado tecnología, si le va a tocar, va a tocar. Obviamente, quienes andan perdidos, como en su momento, pues yo también anduve perdido, pues tienen que buscar las opciones y las oportunidades y por eso hacemos este tipo de videos en los que pues platicamos con personas de éxito como tú, que les pueda dar algún mensaje o consejo y los vaya guiando, ¿no? Porque el hecho de que te digan, aprende este idioma, vete por este camino, pues ya te habla de por lo menos una guía muy lejana, muy mala, muy buena, pero de algo tiene que servir. Este, entonces, pues ya eso es lo del trabajo de tu sueño. ¿Qué lenguaje o lenguajes de programación recomiendas aprender? Yo recomiendo aprender definitivamente pues las emergentes que están ahorita, ¿no? Lo que es Python, el básico, por ejemplo, para aplicaciones, JavaScript, por ahí son ahorita lo que más está como ayudando, ¿no? A esta parte y sobre todo traen como un clic de cómo aprenderlo fácil, ¿no? Realmente ahorita ya hay, como tú dices, más oportunidades, hay más cursos, hay más plataformas, incluso hay más personas que te pueden decir, pues bueno, si es para esto, esto, ¿no? Es un poco más especializado, pero definitivamente cuando ya aprendes un lenguaje, pues ya es más fácil aprender otro y otro y otro, ¿no? Entonces, los emergentes ahorita pues son los principales y así como ahorita está repuntando lo que es Python, pues bueno, a lo mejor más adelante va a haber como otro, ¿no? Sin embargo, no dejarlo a un lado, sí aprenderlo, sí realmente desarrollar esa parte, ¿no? Entonces, tú sabes que también es muy, muy importante, así como el hecho de que tú puedas, pues comunicarte en otro idioma con otras personas. Pasa lo mismo, tú te comunicas tal cual con la computadora y entonces puedes desarrollar y hacer grandes cosas, ¿no? Sí, no, y de los trabajos más, de mejor pagados ahorita es Python. Ahorita, si buscas en LinkedIn, donde quieras, Python sin tanto conocimiento están pagando bastante bien. Entonces, pues es muy buena opción. Y ya por último, bueno, dos preguntas. ¿Qué consejo le darías a los profesores nuevos? Vamos a pensar que, bueno, los de experiencia ya los perdimos. ¿Qué consejo tú le darías a los profesores nuevos? La verdad es que siempre mantengan una actitud abierta, ¿no? Una actitud de probar cosas nuevas, una mente dispuesta a aceptar los cambios, porque siempre estamos en constantes cambios y así como ahorita nos tocó lo del COVID, bueno, más adelante también van a haber otros cambios, ¿no? Entonces, siempre es mantener una mente abierta a seguir aprendiendo, ¿no? A actualizarse, a estar al día con las nuevas formas de poder comunicarnos, con las nuevas plataformas y sobre todo en la parte tecnológica, ¿no? Que realmente es pues un factor muy importante, ¿no? Es la manera en que ahorita pues tú y yo estamos en dos estados totalmente diferentes y estamos teniendo una plática como si estuviéramos frente a frente, ¿no? Entonces, realmente es eso, tener una actitud positiva y sobre todo una mente abierta, eh, consciente de que siempre van a haber cosas nuevas que vas a tener que estar aprendiendo, ¿no? Entonces, no hacernos como esa barrera antes de tiempo, porque pues puede pasar lo que nos pasó con lo del COVID, ¿no? Entonces, justamente ese consejo les daría. Perfecto.
Y ya por último, algún consejo para estudiantes y futuros estudiantes de ingeniería, y con eso cerramos la transmisión. Sí, pues básicamente algo muy parecido, ¿no? Que se atrevan a hacer las cosas, que se atrevan a tomar las oportunidades, ¿no? A veces, eh, a lo mejor por cada quien tiene como sus prioridades, tiene como sus contextos y demás, y dejamos luego, ok, me invitaron, me mandaron una liga, pero quiero hacer otra cosa y desaprovecho, ¿no? El tiempo, ¿no? Sobre todo desaprovechar mucho el tiempo, porque cuando ya uno está laborando, ya dice, ay, hubiera querido mejor en lo que estaba estudiando, a lo mejor tomar algún taller, algún otro curso, alguna otra herramienta, ¿no? Entonces, justamente es eso, que no desaprovechen el tiempo, también que estén muy abiertos a todos los cambios y sobre todo a colaborar, ¿no? Realmente en las empresas, aunque como ingenieros nos sintamos los mejores, ¿no? A la hora de egresar, pues al final la que nos paga o el que nos paga es un licenciado, algún administrador, algún em, alguna persona que estudió negocios, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es aprender a relacionarnos con todos, aprender a colaborar, aprender a hacer equipo y aceptar que pues a cada quien le toca estudiar, como tú dices, lo que les gusta y a respetar eso, ¿no? A respetar que pues estudiaron 4 años para aprender lo que saben y entonces es de aprender a relacionarnos y poder sacar pues las cosas de una manera colaborativa, ¿no? De no entrarnos como en esta cuestión de que yo soy ingeniero, yo lo puedo hacer todo, entonces yo me hago la parte de marketing, yo mismo me hago la parte de administración, que no digo que no se puede, claro que se puede, pero de alguna forma nos va impidiendo llegar a un desarrollo pues mejor, ¿no? Cuando tú puedes colaborar con aquel que realmente ya tiene experiencia en eso y pues te acortas como mucho, mucho dinero y tiempo, ¿no? Entonces, básicamente es lo principal. Perfecto, Inge, muchísimas gracias. Ha sido un gusto que nos acompañes esta noche de viernes y pues espero que les sirva mucho a los jóvenes. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente sesión de En Plática con el Inge. Muchas Hasta luego. gracias a usted, Inge. Cuídense mucho. Igualmente, que estés muy bien.